Hola a todos mis hermanos, qué bendición poder estar esta noche con ustedes desde aquí, desde casa, ¿sí? Siendo iglesia en casa como muchas veces nos ha exhortado y nos ha animado pues el pastor Luis. Qué bueno poder disfrutar de este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración por medio de la música, pero también un tiempo en el cual podamos ser animados, podamos ser fortalecidos por medio de su palabra. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en 1 Samuel 21. Pero antes de eso queremos que disponga su corazón para cantar unas alabanzas al Señor y para poder en este tiempo de dificultad, en este tiempo de esta circunstancia, ¿no?, difícil, eh, aún poder exaltar y glorificar su santo nombre a pesar de todo, ¿no? Eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Entonces, quiero que pase la voz, que diga que ya inició la transmisión del servicio de mitad de semana de Capilla Verdad Cali y que se puedan conectar, que puedan estar allí con su familia, con sus hijos, padres, con toda la familia disfrutando de este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos a orar y cantamos. ¿Listo? Bueno, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos brindas de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Sabemos que no estamos juntos en nuestro lugar habitual, Señor, de congregación, pero tenemos una unidad que es la de tu Espíritu, Señor, y somos parte de tu iglesia y por eso venimos delante de tu presencia como iglesia, Señor, como congregación, eh, a darte la honra, a darte la gloria, Señor, porque la mereces, porque eres nuestro Dios y porque sabemos que a través de todo, de cada circunstancia, estás obrando de una manera poderosa, Señor. Gracias porque nos permites estar en este tiempo con nuestra familia en casa, Señor, los que lo podemos hacer y disfrutar de todas tus bendiciones juntos, Señor. Queremos disponer este tiempo para escucharte, Señor, aprender de tu palabra, Señor, y pedirte que por medio de ella traigas ánimo, por medio de ella traigas exhortación, enseñanza, instrucción, Señor, y podamos estar atentos a tu voz, Señor, a tu llamado por medio de tu palabra. Pedimos pues que estés con nosotros y disfrutamos de este tiempo en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción que se llama Tu Gracia. Puedo creer tanto amor que
amor que ha transformado nuestras vidas, ¿no? Ese amor que nos ha cambiado por completo y a salvo estamos allí cubiertos con ese amor, esa gracia maravillosa que Él nos ha dado. Vamos a cantar una canción que se llama Llegando a casa. Es una canción una alabanza al Señor que hace algunos años, sí, 1 año o 2 años, no recuerdo muy bien, el Señor nos la regaló, tuvimos la oportunidad de escribirla. Y es una canción que habla acerca de ese regreso donde vamos a estar con el Señor, vamos a recibirlo, Él nos va a recibir en las nubes, ¿no? Y vamos a llegar a casa, a nuestro hogar, ese hogar que Él ha ido a preparar para usted y para mí, ese lugar maravilloso en donde podemos confiar en su promesa, vamos a estar y muy pronto. Entonces vamos a pasar la letra también para que la pueda disfrutar. No quiero ver lo que mis ojos ven. No quiero soñar con lo que es temporal. Yo quiero vivir dispuesto a entregar todo lo que soy, rendido ante tu altar. Por siempre adorarte en la
Oh sí, Señor, es el lugar donde queremos estar. Señor, ese es el lugar en donde queremos disfrutar, Señor, la eternidad. Y es el lugar que no merecemos, Señor. Que es por tu gracia, que es por tu misericordia, Señor, que eh, confiamos, Señor, en esa promesa. Gracias porque tu gracia y tu misericordia han sido expresadas, Señor, en esa cruz del Calvario y resucitando también al tercer día, Señor. Y es por esa gracia que hoy podemos decir que somos salvos, Señor, que hoy podemos decir que te esperamos ansiosos porque vamos a estar por la eternidad contigo, Señor. Permítenos estar aferrados a ti, Señor, a tu palabra. Permítenos, Señor, poder seguir sin desmayar, Señor, poder seguir animados, confiados en que tú, Señor, tienes todo bajo tu control, y que todo, Señor, eh, lo que tú haces, Señor, va a ser conforme a tu voluntad, va a ser conforme a tus propósitos, y nosotros solamente debemos de estar esperanzados, confiados, seguros, Señor, descansados en ti, Señor. Pedimos por cada corazón, por cada familia, Señor, que está allí al otro lado, Señor, de la pantalla. Que seas tú guardándoles, Señor, bendiciéndoles en gran manera, animándoles, Señor, por medio de tu palabra, y que ellos puedan sentir, Señor, como tú estás alrededor de ellos, como estás tú guardándoles, Señor, proveyéndoles lo necesario en este tiempo de crisis, Señor. Y que podamos estar confiados, Señor, en ti, en tu palabra, que tú tienes todo bajo tu control. Gracias te damos por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla y podemos expresarla libremente, Señor. Y podemos acudir a ella para ser instruidos y enseñados en ella y animados, Señor, en ella. Pedimos que en esta noche tu palabra hunde, Señor, de una manera especial en cada lugar, en cada hogar, en cada corazón, Señor, y que podamos ver, Señor, por medio de ella tu instrucción y tu enseñanza para aplicarla, Señor, en cada vida, en cada familia, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en ella, y quedamos, Señor, pues pidiéndote que seas tú controlando todo de la manera especial como sabemos que lo tienes. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, qué buenas estas alabanzas al Señor, en donde podemos expresarle toda nuestra gratitud, aún donde podemos expresar que estamos confiados en Él, en su palabra, para todo lo que se viene, para todo lo que se avecina, ¿no? Y que Él es fiel en, toda, en todo lo que hace. Él ha estado a nuestro alrededor. Quizás, hace unos días hablábamos pues con algunos amigos y hermanos de la congregación, y es un buen tiempo es una oportunidad, ¿no? que tenemos ahora para animarnos mutuamente. No tenemos el momento en el que estamos todos juntos en la iglesia, ya en ese espacio donde nos vemos los miércoles, los martes, los viernes, donde nos vemos los fines de semana, pero tenemos este espacio con nuestros amados familiares, en donde podemos también crecer en el conocimiento de su verdad. Entonces, eh, yo los quiero animar a que sigan perseverando en el estudio de la palabra del Señor, tal cual como nos anima la palabra a hacerlo, y que este tiempo de quietud sea este tiempo de crecimiento en nuestra familia, de levantar nuestro altar familiar para adorar el nombre del Señor. Eh, Anuncios no tenemos, seguiremos en contacto vía virtual, por todas las redes, por YouTube, por Instagram, por Facebook. La idea es seguir allí animándonos mutuamente. Los servicios se están haciendo virtualmente, se están haciendo devocionales, se están haciendo incluso algunos videos en vivo en donde mutuamente estamos siendo animados y exhortados a seguir adelante. Y es bueno que como iglesia, como congregación, tomemos en este tiempo de estar en casa esa disciplina de poder llamar a nuestro hermano, de poder contactarlo por WhatsApp, no sé, por alguna herramienta que tengamos, y de alguna manera también poder orar por ellos, ¿no? Animarlos para que este tiempo difícil de ansiedad,
pues sea calmado, ¿no? En el Señor. En esta noche vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra del Señor. Esta noche vamos a estudiar 1 Samuel 21. Quiero pedirle que tome su Biblia y vamos a estudiar 1 Samuel 21. Y antes de empezar vamos a orar por esta porción de la palabra. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos usar, Señor, estos medios de comunicación para poder estudiarla, Señor, para poder compartirla, enseñarla, Señor. Gracias porque por medio de ella, Señor, hallamos descanso y hallamos refugio. Gracias, Señor, por esta porción. Pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras familias, habla a cada persona, Señor, que está ahí conectada, y que esta palabra sea de bendición para cada uno, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, está haciendo, cada que termino de cantar, siento mucho calor y empiezo a sudar. Bueno, y también la ansiedad, ¿no? de enseñar. Pero el Señor ha sido bueno y nos ha dado esta oportunidad, en donde desde hace algún tiempo hemos empezado a desarrollar un estudio bien detallado acerca de todos estos libros, ¿no? que tenemos en su palabra, en la palabra del Señor, es 1 Samuel. Y allí hemos empezado a adentrarnos de alguna manera en lo que es la vida de David, en la vida de Saúl, ¿no? Lo que se detalla ahí en todo este libro. Y veníamos hace algunas semanas pues hablando acerca del carácter del rey Saúl, ¿no? Un carácter orgulloso, ensimismado, alguien que era un rey conforme al corazón del pueblo, pero que ya había sido preparado un rey conforme al corazón de Dios, y ese rey era David, ¿no? Desde muy pequeño había sido ya ungido para ello. Entonces veníamos desarrollando en los capítulos anteriores también como David ya había crecido, incluso ya en capítulos anteriores tuvo un combate, ¿no? con Goliat, en donde el Señor lo respaldó de una manera especial y pudo vencerlo en el nombre del Señor, siendo él muy pequeño, y delante de sus ojos había un soldado enorme, ¿no? Un soldado que podía naturalmente destruirlo, pero él confió, él tuvo esperanza en el Señor, ¿no? Él puso su convicción y su fe en Dios, en lo que podía hacer por medio de él, y le ha dado la victoria, ¿no? A partir de allí ha empezado pues como esa vida militar de David, ¿no? Al servicio de Saúl, de su rey, al servicio también de su nación, y de esta guerra que tenía con los filisteos, ¿no? Entonces ha empezado esa vida de milicia de David, y se relata también aquí en este verso como en los capítulos anteriores el mismo pueblo identificaba o veía en David ese respaldo que tenía de parte del Señor, que cada que llegaban de un combate estaban las derrotas de Saúl, ¿sí? Saúl con sus miles, y estaban las victorias, las derrotas de David con sus 10,000. Entonces, conociendo el carácter de Saúl, pues esto empezó a afectarle, ¿no? Esto empezó a ser algo difícil de llevar, y vimos también como a partir del 19 se declara ya esta guerra total en el corazón de Saúl contra David, y ya abiertamente va a querer destruirlo, ¿no? Va a querer eliminarlo por completo, porque él se siente que es el único rey, ¿sí o no? Hemos visto cómo David no hace uso de sus habilidades, ¿sí? Para de alguna manera responder a todo ese daño que ha querido hacer Saúl a David, a su integridad, sino que se ha apartado, ¿no? Ha dejado, ha huido, se ha ido, y no ha hecho nada en contra de ese hombre que el Señor en algún momento levantó, sino que pacientemente se ha retirado, ¿sí?
bueno, pacientemente, no, con urgencia se ha retirado porque a Saúl lo quería matar, pero ha respetado eso que Dios había puesto en Saúl hasta que David estuviera ya al tiempo de tomar ese reinado, ¿no? Hemos visto también como en esa huida urgente de David, él ha tomado pues unas decisiones de ir a algunos lugares, y esos lugares son especiales, ¿no? Porque podemos ver como en el 19 y en el 20, en esa huida, la primera persona que busca es a Samuel, ¿no? Entonces busca una dirección, ¿no? Busca un consuelo por medio de un liderazgo espiritual que veía en Samuel, que lo había ungido y sabía que era un hombre, un profeta de Dios, y que podía de alguna manera ayudarle, ¿no? En su aflicción, en su difícil situación. También vemos en el capítulo 20, en el anterior, como, bueno, desde el 19 y el 20, vemos como David también acude incluso a Jonatán, ¿no? Incluso a Jonatán lo busca, pero busca ese apoyo, esa ayuda, ¿sí? Ese ánimo que necesita en una amistad que está centrada en la palabra, en la confianza del Señor, y que allí es confirmado su duelo, ¿no? Es de alguna manera, Jonatán ayuda a confirmar a abrir ese corazón, a abrir esa intención que tenía Saúl de matar directamente a David. Pero cuando David aún se da cuenta de eso, y lo vemos en el capítulo anterior, en el 20, que es consolado por su amigo, ¿no? Es respaldado por su amigo, y de alguna manera es animado también en medio de esta prueba tan grande que viene sobre David, en medio de un tiempo de aflicción, en medio de un tiempo de huir a muchos lugares, y de también empezar de alguna manera el Señor a formar ese carácter, a formar ese corazón conforme a Dios que quería formar en David. En este capítulo 21 vamos a ver dos cosas bien especiales. Bueno, vamos a ver varios temas especiales. Ojalá nos pueda rendir bastante el tiempo. Pero son a grandes rasgos, este capítulo 21 tiene dos decisiones importantes de David. Aquí vamos a ver la naturaleza, la carnalidad de David. Vamos a ver un David que era falible aún también. A veces vemos a David y decimos, no, yo quiero ser como David. Vemos a David como vemos a David derrotando a Goliat, ¿no? Vemos a David siendo el rey. Vemos a David con esas palabras de Dios, ¿no? Que dice que es un rey, es un hombre conforme a su corazón. Pero aquí vamos a ver que David era un ser humano como nosotros, ¿no? Que era, por la gracia y la misericordia del Señor, estaba siendo usado por él, pero era un humano igual a ti, a mí, y vamos a ver que cómo también de alguna manera estaba confiando en su corazón, y empieza a fallar, ¿no? Empieza a decir mentiras, empieza a actuar de una forma engañadora también, y eso pues empieza a caer en una espiral decadente, tal cual como había pasado la historia, el rey que estaba actualmente, y era Saúl. Pero vamos a ver cómo David tiene esa capacidad aún también de poder reconocer, esa humildad de reconocer su error, y, y pues ser restaurado, ¿no? Ser restaurado y ser respaldado por el Señor. Entonces, vamos a ver cómo David también toma una muy buena decisión, ¿sí? Aunque el resultado de ella, o lo que hizo con esa buena decisión, es algo malo porque cometió pecado. Y vamos a ver cómo después ese mismo pecado lo lleva a tomar una decisión también bien fatal, y poner incluso su vida por una decisión suya en extremo riesgo de muerte, ¿no? Entonces vamos a entrarnos un poco acerca de lo que es la lectura del versículo primero, el versículo 1. Dice, vino David a Not, el sacerdote Ahimelech, y sorprendió al... Dame un momento. Vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y sorprendió a Ahimelech, y sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Entonces vamos a ver a primera instancia cómo David, en su huida apresurada, en ese momento de dificultad, de aflicción, por causa de esa persecución que tenía de Saúl,
En este punto David se dirige directamente a un sacerdote, ¿no? En Not, donde estaba la casa de Dios, donde se estaba haciendo el servicio a Dios. Vemos como David por medio de esto nos enseña que en ese momento de dificultad, que en ese momento de asedio, en ese momento de persecución, está buscando también un liderazgo espiritual, ¿no? Está buscando a Dios, está yendo donde las personas idóneas, indicadas para poderlo animar, ¿no? Para poderlo instruir, para poderle aconsejar qué hacer en medio de su crisis, en medio de su problema. Esta primera acción de David nos puede enseñar estas varias cosas, ¿no? Y es que en nuestra aflicción, en nuestra dificultad, aún en nuestro problema o la situación difícil en la que nos encontremos, ¿a quién acudimos? ¿No? ¿A quién vamos? ¿Quién vamos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién buscamos? ¿Vamos a Dios? ¿Vamos a su casa? ¿Acudimos al liderazgo que Dios ha puesto espiritual en nuestra congregación, en la iglesia? ¿O lo primero que buscamos es qué tenemos a nuestra mano, ¿no? Y lo primero que buscamos es cómo solucionar nuestra dificultad, cómo de alguna manera natural con nuestras capacidades buscar cómo solucionar las cosas, ¿no? Y aún eso lo podemos hacer sin discernimiento, ¿no? Y lo podemos hacer aún sin sabiduría. Y esto nos va a llevar a hacer incluso algunas faltas, que lo que van a hacer es deshonrar el nombre de Dios, ¿no? Que lo que van a hacer es desagradar a nuestro Dios. Eso como primer punto. Entonces, el segundo punto dice, Dios nos ha puesto en un lugar especial a ti y a mí. Dios a ti y a mí nos ha puesto en una congregación hermosa, ¿no? En Capilla Verdad Cali. El Señor nos ha puesto allí como parte de esa congregación. Y cada que nosotros necesitamos una ayuda espiritual, una ayuda material, ¿por qué no acudir a ella, no? ¿Por qué no ir a ese lugar donde el Señor ha puesto a hombres llenos de la palabra, llenos de consejo, llenos de su espíritu para aconsejarnos y para llevarnos o animarnos a tomar decisiones que honran y glorifiquen el nombre de Dios? Entonces, yo creo que en este primer verso, en esta primera parte, lo que podemos recibir como exhortación y como ánimo por parte de lo que ha hecho David en este momento crucial donde su vida estaba en riesgo y huir, ha sido ir a refugiarse en la casa de Dios. Aunque lo que vamos a ver después es algo terrible para él, ¿no? Porque tomó esta primera decisión, pero de ahí en adelante empezó a confiar más en él y no confiar en el Señor. Entonces, la palabra nos anima de alguna manera a sobrellevar nuestras cargas, ¿no? Sabemos que en Gálatas 6:2 el Señor por medio de Pablo nos dice que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros y así vamos a cumplir la ley de Cristo, ¿no? Como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo debemos de mutuamente ayudarnos, ¿no? Debemos mutuamente sobrellevar nuestras cargas sin necesidad de encubrir ningún pecado, pero sí llevando a nuestro hermano en amor a reconocer su error, al arrepentimiento, ¿no? Y a la restauración. Sabes que de verdad que esto anima mucho porque cuando estamos en dificultades, aun cuando estamos desanimados, no sé, buscamos cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de salida en la cual podamos ser nuevamente restaurados o nuevamente animados, y no vemos a nuestra congregación, no vemos a nuestro hermano, no vemos a nuestro pastor, a los ancianos, al liderazgo que el Señor ha puesto allí para usarlos para que nosotros podamos sentir ese alivio, esa paz y ese ánimo que necesitamos aún en momentos de dificultad, ¿no? Entonces, parece aquí que Ahimelech no sabía lo que estaba pasando entre el rey Saúl y David, ¿no? Porque dice que se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo tú vienes solo y nadie viene contigo, ¿no? Es probable que Ahimelech haya visto a David y como su fama era reconocida en todo el pueblo, pues vio a David solo, probablemente lo vio ultrajado, lo vio desgastado, lo vio con sus ojos hinchados, porque en el versículo anterior dice que lloró mucho como Jonatán, le pesaban su cara, sus párpados aún, ¿no?
Probablemente David estaba bastante desgastado así, cuando lo vio, lo reconoció y dijo, ¿cómo pensó, no? ¿Cómo tú, eh, un hombre de tan gran estima dentro del pueblo, anda solo, expuesto a que nuestros enemigos te maten? Y entonces es allí en donde David aprovecha, ¿no?, ese desconocimiento del sacerdote Ahimelech, ese desconocimiento acerca de la situación que estaba pasando entre Saúl y David, y comete un error, ¿no? Le dice mentiras para de alguna manera obtener algo que necesitaba suplir en su cuerpo. Vamos a verlo a partir del versículo 2, dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. El versículo 3 dice, ahora pues, ¿qué, qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Entonces, muchos de nosotros eh, vemos a David o a esos grandes hombres de la palabra, ¿no?, de la Biblia, los vemos y pensamos, wow, yo quiero ser como David, ¿no? Yo quiero ser ese hombre perfecto, ese hombre confiado siempre en Dios, ese hombre que no falla. Aún algunos también pensamos lo mismo de otros hombres, ¿no? Como Pablo, como Moisés, como Pedro, no sé, como Timoteo. Vemos a muchos de estos hombres que fueron usados por la misericordia del Señor para llevar su palabra, para hacer grandes obras, grandes proezas. Y a veces nuestra vista solo se queda ahí en ese hombre, ¿no? Pero mira que aquí vamos a ver a David, vamos a ver un corazón, vamos a ver la vida de David y realmente su naturaleza, ¿no? Su naturaleza humana, su naturaleza falible, ¿no? Sabes que David aquí en estos versos está diciendo mentira, ¿no? Está engañando al sacerdote para que de alguna manera el sacerdote, por medio de eso que él estaba haciendo, le diera de comer, ¿no? David no confió lo suficiente en el sacerdote, en Ahimelech, probablemente, para ser sincero con él y contarle su situación, ¿no? Contarle su dificultad, su problema. Yo creo que si de alguna manera lo hubiera hecho con la gran estima que tenía dentro del pueblo y dentro del sacerdote Ahimelech, igual hubiera alcanzado su misericordia, ¿no? Para darle de comer. Pero sabes que algunos, cuando hablamos acerca de todo esto, de los grandes hombres de la fe y de esos grandes hombres que han sido usados por Dios para llevar su palabra o para hacer de estas obras, pensamos que estos hombres eran perfectos, ¿no? Y es bueno incluso ver aquí en la palabra que la naturaleza humana de estos hombres que hicieron grandes proezas por Dios, pues era falible también, o sea, no eran hombres perfectos. Si este libro, si esta santa palabra del Señor lo hubiera escrito un hombre, lo más normal o lo regular era que hubieran puesto que no existiera este capítulo, ¿no? Que pusieran a David, que pusieran a Moisés, a José, que pusieran a Abraham, ¿no?, como hombres perfectos, ¿no? Pero sabes que aquí está detallando esa falibilidad que tenía David, ¿no? Esa falla, ese pecado que aún de manera natural estaba en él, y aquí se estaba volviendo una acción. ¿Por qué? Porque estaba diciendo mentiras, ¿no? Y cuando uno dice mentiras es un mentiroso, ¿no? Entonces podemos ver aún también como esa misericordia, esa gracia del Señor, con todo lo que hizo David, porque ahorita lo sabemos, lo conocemos. David en ese momento no sabía para qué estaba, digamos que siendo coordinado y llevado por Dios a diferentes lugares. Pero ahorita lo sabemos, ¿no? Todas esas grandes maravillas que hizo Dios por medio de David. Estamos viendo esa gracia y esa misericordia que, a pesar de las imperfecciones de David, el Señor lo estaba usando, el Señor lo estaba llevando y lo estaba respaldando, pero también lo estaba haciendo caer en cuenta de su error. Y David tenía un corazón humilde, humillado a Dios, y cada vez cuando estaba cometiendo estos errores, se arrepentía delante de Dios, y su arrepentimiento era sincero. Eso también lo podemos ver en los salmos, ¿no? Entonces,
debemos de tener presente algo tú y yo para cuando pongamos nuestra mirada aún en esos hombres, en esas personas que de alguna manera están siendo utilizados, usados por Dios para hacer alguna obra, pero sabemos que es su gracia y su misericordia. Mira lo que les dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 1:26 hasta el 31. Mira lo que les dice. 1 Corintios 1:26. Y entonces les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? Entonces, aquí está dejando claro Pablo a los Corintios que realmente no es por lo que sabemos, no es por lo que somos, no es por nuestra capacidad, que podemos hacer algo para el Señor, sino que antes de lo vil y menospreciado, de lo pequeño, de lo que nadie miraba, en lo que nadie prestaba atención, de allí ha tomado el Señor para avergonzar eso fuerte, ¿no? Eso que es sabio según esa sabiduría humana, para avergonzarlo y para mostrar que por medio de eso que parece ser insignificante, de nosotros que somos tan pequeños, ¿no? Somos usados para su gloria, pero no es por nosotros, sino que es por la maravillosa misericordia del Señor. Entonces, algunos de nosotros también en este punto se puede ver que algunos de nosotros tenemos como excusa nuestra imperfección y empezamos a construir una barrera para no servir al Señor, ¿no? Para no poner al servicio de la congregación, al servicio de la iglesia, esos dones y talentos que el Señor ha puesto en nosotros, ¿no? Ponemos como excusa esa imperfección, no, es que continuamente estoy fallando, ¿no? Que es que yo soy imperfecto, soy un pecador. Pero sabes que el Señor en su palabra no está buscando a humanos, a hombres naturalmente perfectos, porque no existen, ¿no? Dios está buscando esas personas, esos corazones que estén dispuestos y que aún esa imperfección que siempre va a estar en nosotros, porque su palabra dice que esa imperfección hace parte de nuestra naturaleza, esa obra que el Señor ha iniciado en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día que estemos con Él. Entonces, lo que necesitamos es estar dispuestos a entregarle nuestra vida a Él completamente, dispuestos a ser cambiados por su palabra, dispuestos a ser transformados por su espíritu y por su palabra. Y es que debemos de estar dispuestos por completo a Él, y así Él nos va a usar poderosamente, ¿no? No te estoy diciendo que tienes que servir al Señor y dejar a un lado tu integridad. Tú sirves al Señor y tu servicio no quiere decir de que en algún momento vas a dejar de pecar. Realmente esa es una condición falible en nosotros, ¿no? Es algo que está intrínseco en este cuerpo. Siempre vamos a estar cometiendo errores, pero sabes, el Señor en nosotros ha puesto una necesidad de que aun cuando estemos cometiendo ese error, cuando estamos cometiendo ese pecado, tenemos que arrepentirnos y tenemos que apartarnos de él. Entonces esa disposición de arrepentirnos, esa disposición de apartarnos de ese pecado y de que el Señor nos limpie de esa maldad que hay en nosotros, siempre tiene que estar en nosotros. Entonces debemos de estar dispuestos a servirle aún con todo lo que hacemos, ¿no? Con todas esas imperfecciones que tenemos, y presentarlas delante de Él con naturalidad, con intimidad, ¿no? Decirle en qué somos débiles, y sabemos que Él nos va a ir disciplinando, nos va a ir llevando, puliendo, para poder seguir creciendo esa obra que ha iniciado en nosotros.
Sigamos nuestra lectura ahí en el versículo 4. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, ¿no? No tengo pan natural, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. El versículo 5 dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? El verso 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allá había otro pan, porque no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia misma de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Sabes? Entonces vemos como en el versículo 4 David aún sigue mintiendo, ¿no? Y es algo natural porque cada que nosotros decimos una mentira, cada que nosotros utilizamos como herramienta frente a algo, frente a alguien el engaño, pues nos va a llevar aún en un espiral de muchas más mentiras para sostener la primera. Entonces David siguió comportándose como si estuviera con más hombres. David en ese momento estaba solo, David no estaba con más hombres, no lo esperaban en ningún lugar más hombres, aunque más adelante vamos a ver que llegan hombres a su alrededor, que se hace de alguna manera un ejército, pero en este momento David estaba huyendo apresuradamente, no tenía más hombres, pero en este verso sigue haciendo como si los tuviera y sigue de alguna manera llevando su mentira hasta el límite, ¿no? Hasta el final. Y a veces pasa que tú dices una mentira y tienes que decir otra y tienes que decir otra y tienes que decir más porque tienes que sostener lo que dijiste desde el principio o te tienes que arrepentir, ¿no? Este versículo 4 de verdad habla de que el sosteniendo esa mentira lo que quería era que el sacerdote Imelec le diera esos panes, ¿no? Y aunque los va a dar, pues el método como utilizó David para conseguirlos no fue aprobado porque fue una mentira. Entonces en el versículo dice David que la verdad ha sido guardado de mujer, que no ha tocado mujer sobre varios días, y aunque esto es verdad, es una verdad a medias, ¿no? Porque está hablando de él y está hablando acerca de esos hombres que lo acompañan, que no son reales, que no están allí. Entonces es como que sigue diciendo esas verdades a medias, sigue diciendo esas mentiras que lo van a ir llevando a seguirlo haciendo porque tiene que sostener todo este cuento, toda esta historia que inventó. En el versículo 6 vemos como Ahimelech, el sacerdote, le da el pan sagrado, y cuando le da el pan sagrado, el sacerdote lo que está haciendo es rompe de alguna manera con una tradición sacerdotal, pero no está desobedeciendo la palabra de Dios, no está rompiendo con toda una tradición que tenían los sacerdotes desde el tiempo de Aarón, de cómo fueron incluso enseñados o instruidos desde el Levítico, ¿no? Y vemos como él rompe con esa tradición, pero no está en contra de la palabra de Dios, porque está haciendo misericordia, está supliendo la necesidad de un siervo de Dios que es David, aún a pesar de toda esa tradición. Entonces, ¿cómo podemos verlo y cómo podemos tener una referencia bíblica de que esto ha sido aprobado? Mira que Jesús allá en Mateo 12, el mismo Jesús en Mateo, quiero invitarlo a que busque allá en Mateo 12, 1, está haciendo una referencia acerca de este acto de misericordia que tuvo Ahimelech con David, ¿no? Y es que dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, ¿no? Comenzaron a arrancar espigas y a comer lo que había allí. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no les es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Entonces, allí
el mismo Jesús está utilizando una referencia y es esta que estamos estudiando aquí en Primera de Samuel. Y la está utilizando para decir que en el corazón del hombre muchas veces hay muchas cuestiones religiosas, muchos dogmatismos, ¿no? Que nos hacen de alguna manera coartar o tomar a cabo nuestras decisiones, ¿no? Y en esta enseñanza lo que él está diciendo es que no debemos aferrarnos a esos dogmas, ¿no? A esa religiosidad de nuestro corazón, sino que antes debemos nosotros de cumplir la palabra del Señor a cabalidad, ¿no? En este punto Ahimelech, donde Jesús hace esta alusión a Ahimelech, habla acerca de esas tradiciones humanas que nunca van a ser más importantes que la palabra de Dios misma. Mira que allá en Levítico 24:9, donde ha sido instruido el cómo se deben de poner los panes y quién debe ser alimentado por medio de esos panes de la proposición, que estaban en el lugar santísimo frente a la presencia de Dios mismo, 12 panes representando cada una las tribus de Israel. Dice que en ese verso habla acerca de que los sacerdotes no pueden comer este pan, pero no dice que solo ellos pueden comer ese pan, ¿no? Dice, eso hace la diferencia entre hacer el bien por medio de la palabra del Señor y ajustar de alguna manera o imponer de alguna manera una enseñanza bíblica con una adición carnal, natural nuestra, para poder de alguna manera dirigir a las personas, ¿no? Y es que por encima de cualquier dogma, por encima de cualquier instrucción que parezca incluso ser bíblica, con una combinación natural nuestra, no la podemos aceptar, ¿no? No podemos dejar que eso crezca en nosotros, aunque crezca en nuestra congregación, sino aunque la palabra siempre sea la que tenga la preeminencia, ¿no? Que tenga la prioridad. Y entonces era lógico que Dios nunca dijo que solamente podía comer estos panes los sacerdotes, pero porque de alguna manera Ahimelech lo que estaba haciendo aquí en esto era supliendo una necesidad humana a David, al siervo de Dios, para que pudiese comer en este momento donde lo necesitaba, donde casi que era un momento crucial de vida o muerte, ¿no? Y Jesús mismo está trayendo acá en el Nuevo Testamento esa referencia para decirles que no es necesario dogmatizar algunas de las instrucciones para de alguna manera entorpecer, dificultar aún más lo que son los servicios al Señor, o lo que son aún también el suplir las necesidades de cada persona. Vemos aquí como Ahimelech le dio estos panes, y David de alguna manera también pudo ser saciado, ¿no? El Señor por medio de Ahimelech le dio lo necesario, la provisión para su cuerpo. Mira lo que dice el versículo 7, siguiendo con nuestra lectura. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, era principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada o mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Versículo 9 dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Mira que entonces en ese versículo 7 hay una escena donde David encuentra que allí en ese lugar estaba Doeg, ¿no? Un edomita, uno de los principales pastores de Saúl, y es muy probable que David sintiera temor por verlo allí, que sintiera de alguna manera una amenaza estando él allí. ¿Por qué? Porque Doeg era un extranjero, un edomita, ¿no? Y por como se expresa en la frase que lo identifica como un principal de los pastores de Saúl, en el idioma original su significado es poderoso, ¿no? Es algo
violentamente poderoso, era alguien que podría llegar a hacer cosas violentas. Entonces, por esta razón, por esto expresado en lo que era la capacidad una característica de Doeg, probablemente David siente miedo, ¿no? David siente angustia. Y en el versículo 8 David le dice a Ahimelech, ven, no tienes un arma, no tienes una espada, no tienes una lanza, necesito algo para defenderme. No traje nada, me tocó dejar mi espada, dejé mis armas porque la orden que tenía del rey, sigue mintiendo, ¿no? La orden que tenía del rey era muy urgente, era apremiante, necesitaba ejecutarla rápido. Entonces, sigue mintiendo en el versículo 8, a mitad del 8, pero, ¿sabes? Aún así, eh, por medio del sacerdote, el señor Ahimelech, le entrega una espada, le muestra una espada, ¿no? A David y le dice, ven, aquí está la espada del filisteo que tú mataste, aquí está la espada de Goliat. Si te sirve, si la quieres, tómala, porque es la única que hay aquí, no hay nada más. Y ¿sabes qué dice David? Dice, ninguna como ella, por favor dámela, le dice David. Es interesante ver en este versículo 9, ¿no? Algo especial y empezamos a ver en el corazón de David cierto orgullo, ¿no? Empezamos a ver como cierto orgullo en David porque probablemente cuando ve esa espada, en ese momento de aflicción, de debilidad, cuando ve esa espada y dice con su corazón, ninguna como ella, no está viendo lo que el Señor hizo por medio de él, derrotando a ese gigante, sino que está viendo su victoria como un recuerdo para animarse él mismo, ¿no? Está viendo esa victoria que tuvo sobre Saúl y está viendo esa espada aún como un amuleto, ¿no? Como un amuleto de esa victoria, como un utensilio, algo que le recuerda esa victoria y en lo cual él se puede sentir seguro, se puede sentir placentero. Entonces, cuando él dice ninguna como ella, ve la espada, está viendo la espada como ese lugar o ese amuleto de seguridad, ¿no? Y eso también habla a nosotros, cuántos tenemos un lugar, cuántos tenemos un espacio, cuántos tenemos algo, alguna cosa, alguna persona incluso que el Señor ha utilizado para traernos paz, para traernos seguridad. Aún el Señor ha utilizado alguna persona, alguna cosa, algún lugar para darnos una victoria en Él. Y en esos momentos de dificultad tomamos esos lugares, esas cosas, esas personas, los vemos más, es como un amuleto, como un recuerdo de esa victoria que tuvimos en ese momento y no los vemos como esas herramientas que el Señor utilizó para traernos paz y para traernos gozo. Entonces es allí donde empezamos a ver cómo realmente en todo este capítulo David estaba confiando más en lo que él creía, más en lo que él pensaba, más en lo que creía que necesitaba y cómo de una manera natural en su capacidad tenía que conseguirlo, ¿no? Tomando esta espada se siente seguro, se siente poderoso y ahorita va a cometer un error bastante terrible, ¿no? Bastante complicado. Vamos a verlo en el verso 10 al 15. Vamos del verso 10 hasta el 15. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse David delante de ellos, ¿no? Le tocó cambiar y fingió ser un loco entre ellos y escribía en las puertas, en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva sobre su barba por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? ¿Sabes? Vemos cómo David toma una decisión difícil, ¿no? Sintiendo la seguridad sintiendo la seguridad que tenía en esa espada, ¿no? En eso que reflejaba a su corazón para él,
tener la espada de Goliat, del que había él asesinado, en esa búsqueda de refugio, en esa búsqueda de tener paz, de tener tranquilidad del asedio de Saúl, toma la decisión de irse donde sus enemigos, a tierra de sus enemigos, ¿no? Se va a tierra extranjera y allá de igual manera sigue engañando. Ahorita ya no lo dice probablemente, pero no lo vemos detallado aquí, pero actúa de una manera engañosa. Cuando siente que la decisión que tomó de ir allá a tierra hostil, donde su enemigo, donde creía o quería demostrar que estaba seguro, pues era todo lo contrario, ¿no? Estaba entrando en un lugar donde estaba exponiendo su vida totalmente. Entonces aquí vemos como ahorita en el inicio, David tomó una decisión de ir primero a la casa de Dios, ¿no? Pero ahorita está yendo a un lugar totalmente opuesto, donde su vida aún va a ser expuesta a la muerte. Tomó la decisión de ir a refugiarse con sus enemigos. Y volvemos al inicio, ¿no? Cuando tú y yo estamos en dificultades, cuando tú y yo estamos en momentos difíciles, donde las cosas realmente se vuelven bien complicadas, el desánimo es bastante grande. eh, ¿Tú dónde vas? Tú buscas esa fortaleza, buscas ese ánimo en la casa de Dios, en esos hombres, esas mujeres que pueden animarte, que pueden ser usados por Dios para traer tranquilidad, traer palabras de ánimo a tu corazón, o te vas directamente a donde tu enemigo, ¿no? Te vas directamente a ese espacio que controla tu enemigo, te vas allá al mundo, te vas allá donde tus amigos aún que no te van a llevar a aconsejar a hacer cosas buenas. Y allá vas a sentir en algún momento esto que estaba sintiendo David, ¿no? Que estaba expuesto, que estaba realmente su vida estaba en gran peligro. En su afán, en su ansiedad, en su apuro, David fue a parar en la tierra de los filisteos, creyendo aún que con la espada de Goliat había de ser respetado de alguna manera o venerado, ¿no? Pero en su afán estaba confiando más en la capacidad que él tenía de buscar una salida. Y hasta ahora lo único que estaba haciendo era exponerse aún a más peligros, a poner en riesgo su vida. En este punto sí podemos ver esas dos decisiones que tenemos que tomar nosotros en momentos de dificultad. Y es si acudimos realmente donde podemos ser confortados por medio de un consejo bibliocéntrico, de un consejo que honra y glorifica al Señor, o vamos a ir allá en un lugar donde probablemente nuestra carne se va a sentir bien, probablemente nuestro orgullo se va a sentir bien, nuestra autoestima va a subir, pero es un lugar donde es tierra hostil, donde está en control de nuestro enemigo. Entonces, no podemos a tomar estas decisiones, ¿no? De exponernos frente a nuestro enemigo, el diablo, y los lugares que él controla, como son el mundo, como son sus deleites, ¿no? El mundo y sus deleites, nuestra carne aún, que son esos lugares donde nosotros somos vulnerables, ¿no? Somos expuestos y donde no podemos hallar un refugio, no podemos hallar un descanso, sino que vamos a ser cada vez derrotados y vamos a ser cada vez llevados más al error. Entonces es por eso que debemos de alguna manera pedirle al Señor esa fortaleza que aún en dificultades, que aún en momentos de donde el panorama no es claro, Él sea mostrándose como el único camino, como la única salida para nuestra aflicción, ¿sí? Es interesante ver también aquí como el comportamiento de David cuando se dio cuenta de esto, ¿no? De que era expuesto, de que su vida estaba en peligro. Cuando los filisteos dicen, ven, este no es David, este no era el que decían que Saúl llegaba con sus miles y que él llegaba pues matando a sus 10,000. O sea, era tanta la fama que tenía David que aún en sus enemigos era claro esto, ¿no? Que tenía gran capacidad, que tenía gran respaldo de parte del Dios de Israel y que de alguna manera era un hombre importante, pero él pensó que al tener la espada, que al tener toda esta autoestima, esto que los pueblos reconocían en él, iba a sentirse seguro ahí ante sus enemigos. Y no, realmente se empieza a angustiar, realmente sus enemigos vemos que lo toman, que lo asedian
y a él la salida que le tocó tomar es también actuar de una manera mentirosa, de una manera engañando a las personas, dándoles a entender que estaba loco, que no era una persona cuerda. Es probable que dentro de la religiosidad o de lo dogmático que eran los filisteos, aún también cuando una persona estaba loca, cuando una persona no actuaba de una manera racional, de una manera en sus cinco sentidos, estaba siendo atormentado por un demonio, ¿no? Estaba siendo atormentado por algún espíritu, e incluso ellos pensaban que ese mismo espíritu los estaba cuidando, ¿no? Los guardaba, y no podían hacerle daño. Entonces es por esto que cuando David empieza a mostrar, a dejar caer en su barba baba y de alguna manera empieza a hacer locuras, a escribir en las puertas, los filisteos no le hacen daño por esto, ¿no? Sino que antes el mismo rey de ellos, Aquís, les dice, venga, pero pues, ¿qué somos nosotros acá para recibir a este loco? Que, o sea, necesitamos a uno, necesito recibir yo un loco de estos en mi casa, no lo necesito, por favor llévenselo. Y es allí donde vemos aún también el respaldo del Señor, aun cuando David estaba cometiendo estos errores, ¿no? Y estaba entrando en una espiral parecido al cual había entrado Saúl, en una decadencia, en una confianza en sí mismo y empezando a cometer errores, empezando a fallar, empezando a decir mentiras, a engañar a las personas. Pero vamos a ver más adelante cómo David y su disposición que tenía en el ser pastoreado y dirigido por Jehová, por Dios mismo, empieza a caer aún también a conocer esa falla, a reconocer ese error y a pedirle al Señor que lo limpie y que le quite todo eso que ha cometido, toda esa maldad. Yo quiero que rápidamente también podamos leer ahora el capítulo 22, los versículos 1 y el 5 para cerrar. Entonces, vemos cómo ha sido, finalizando ahorita el capítulo 21, David ha sido desechado, ¿no? Desterrado, lo quitaron, lo botaron de esa tierra de Gad, y David ahora busca otro refugio, ¿no? Y ahí clama a Dios, ¿no? Y ahí su oración en ese momento ha sido plasmada en esa gran oración que vemos en el Salmo 142. Y dice, leamos el capítulo 22, el versículo 1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, ¿no? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en ese lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al monte de Jared. Entonces, al bosque de Jared, perdón. Entonces, vemos como en este punto ya David vuelve a un lugar donde se siente un poco más seguro, ¿no? Él va a esta cueva de Adulán. Sí, que es una cueva donde estaba entre Gad, ¿no? donde se fueron de sus enemigos, entre Gad y Jerusalén. Es una parte montañosa, rocosa, en donde normalmente los viajeros estaban allí y podían refugiarse en las noches, en el día. Y eso servía pues como ahora como un refugio para David. Y vemos como probablemente en ese verso 1 lo que está diciendo es que su familia aún también podría haber sido perseguida por Saúl, ¿no? Estaba siendo perseguida por Saúl. Ya no, David estaba recibiendo esta aflicción para sí mismo, sino que aún también su familia estaba recibiendo esta aflicción, ¿no? Estaba siendo afectada por esto que estaba sucediendo entre el rey Saúl y entre David en este momento. Es probable que la familia de David también tuviera algunos contactos, ¿no? Familiares, algunos nexos familiares en la tierra de Moab, ¿no? Ya que sabemos que una antepasada, Ruth, era originaria de ese lugar, ¿no? Ruth era de ese lugar y de allí venía toda esa descendencia de David y su padre, ¿no?
Entonces es bueno ver cómo también ese carácter de David, como ese corazón en este momento, que ya probablemente había sido restaurado por el Señor, según lo que vemos en los salmos, en el Salmo 34, que estaba alineado a lo que él estaba sufriendo en el capítulo 21, y ahora en este Salmo 142, que estaba alineado en este capítulo 22. Vemos como el Señor había restaurado en su corazón, había perdonado su falla y lo estaba respaldando. Y vemos el corazón de David, que aún siendo el menor, ¿no?, de su familia, él siendo el más pequeño de su familia, estaba velando a favor de su familia, estaba buscando cómo proteger, cómo de una manera intencionada demostrar ese amor por su familia para poderlos proteger. Estaba ejerciendo el liderazgo y estaba ejerciendo protección que él mismo debía de buscar para su familia, ¿no? Entonces él va allá donde este rey Mispa, ¿no?, en Moab, para, para pedirle que los aloje, que los cuide, porque sabía que lo que se venía con Saúl era difícil. Pues, lo que les había comentado la vez pasada, realmente este tema de David, esta confrontación entre David y Saúl, pues nosotros verso a verso, capítulo a capítulo, lo vemos aquí algo como, no, eso tiene que haber durado 15 días, 30 días, de una manera rápida. Se cree que esta disputa, ¿no?, que esta persecución que tenía Saúl contra David, duró alrededor de 15 a 20 años. Entonces, vemos que realmente es algo difícil, ¿no? Yo no sé cuántos de nosotros soportaría vivir una prueba, un momento de aflicción, un momento en el que el Señor está aquí, a David lo está formando, lo está llevando a formar su carácter conforme a lo que él quería ver en él antes de tomar el reinado. No sé si usted y yo hemos pasado por una prueba tan larga. Yo no lo he hecho, pero, pero aquí David está transcurriendo, está pasando 15 a 20 años en persecución, y cada vez, en cada momento, en cada disputa, en cada instante de esa persecución, David estaba siendo amoldado. El Señor estaba haciendo esa obra en su corazón, en su carácter, para hacerlo un rey conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces es allí chévere, es importante tener presente eso. Y ahorita aquí en el versículo 5 también vemos la misericordia del Señor alrededor de David, ¿no? Alrededor de todo lo que él necesitaba, porque el Señor ahorita ya no lo deja solo cuando todo este tiempo estuvo solo hasta aquí, sino que le envió a su familia, y ahora ya tiene un ejército que está detallado en el versículo 2. Dice el ejército de los afligidos, el ejército de los endeudados, era el ejército de los que tenían amargura de espíritu, y él era el jefe de ellos, ¿no? Eran esos hombres que probablemente incluso habían salido del mismo ejército del rey Saúl, que se habían retirado por la forma como Saúl estaba ejerciendo su liderazgo y los estaba oprimiendo, ¿no? Probablemente algunos de esos hombres estaban ahí en ese ejército, y llegó a ser hasta de 400 hombres a cargo de David. Y ahora, aún a pesar de tener ese ejército, también tenía profetas, ¿no?, que estaba guiando sus pasos, que le estaba diciendo qué hacer un profeta, ¿no? Y como lo dice aquí el versículo 5, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Entonces vemos como el Señor también, de una manera maravillosa y misericordiosa, está protegiendo y llevando a David, guiándolo también por medio de los profetas, y mostrando su amor para con él, y mostrando que estaba con él aún en ese tiempo de desierto, aún en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de dificultad, que lo que estaba haciendo era formando su carácter, formándolo a él, llevándolo a ser cada día conforme al corazón de Dios. Entonces dejamos hasta allí. Vamos a ver a partir del versículo siguiente, en el capítulo 22, las consecuencias del pecado de David, de su mentira,
de haber involucrado al sacerdote Ahimelech en todo este tema y haberlo enredado para que le ayudara. Y vamos a ver que todas esas cosas que nosotros hacemos, que todo ese pecado que nosotros cometemos, todas esas fallas que hacemos tienen consecuencias. El Señor las perdona, sí. El Señor nos restaura, el Señor vuelve y restaura nuestra relación con Él, pero todo eso que hacemos lleva ni tienen consecuencias, y en este caso, por el tamaño y la magnitud de su enemigo, de su perseguidor Saúl, la consecuencia fue terrible, y la idea es que la estudiemos el próximo miércoles. Quedamos allí. Yo quiero dar tres conclusiones importantes para esto que hemos charlado, que hemos compartido el día de hoy. Es que la primera conclusión es que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier tema que tengamos, que estemos viviendo solos con nuestra familia, con nuestro ministerio, con nuestra congregación, con nuestra iglesia, busquemos la dirección de Dios como única opción, aún en momentos de dificultad, ¿no? Y aún si ese momento no es de dificultad, sino que es un momento de gozo, es un momento de paz, es un momento de abundancia, busquemos siempre la dirección del Señor, la dirección de Dios y su palabra como única salida, ¿no? Que Él sea el que oriente, que Él sea el que nos dé los pasos, que Él sea el que nos dé las confirmaciones necesarias para tomar esas decisiones que honran y glorifican su nombre, ¿no? No seamos sabios en nuestra propia prudencia, también nos exhorta la palabra, no lo hagamos, busquemos su palabra, buscamos hacernos sabios en vivir esto, en vivir la palabra del Señor. Como segunda conclusión, quisiera decirles que el Señor nos exhorta a llevar juntos nuestras cargas, a llevar juntos nuestras aflicciones, a mostrarnos amigos, ¿no? A mostrarnos hermanos. Realmente el Señor nos está pidiendo que nos mostremos parte de su iglesia, ¿no? De la iglesia de Dios, parte de su cuerpo. Y eso hará que tú, que yo confiemos en nuestro pastor, que confiemos en nuestros ancianos, que confiemos en esos hombres que el Señor ha puesto alrededor nuestro para aconsejarnos, para guardarnos, para animarnos por medio de su palabra, que confiemos en esos hermanos maduros espiritualmente, para que por medio de Él la iglesia sea animada, para que por medio de todo esto que el Señor nos permite disfrutar en nuestra comunión, seamos todos animados y apoyados en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción y aún en los buenos momentos también, ¿no? No debemos poner también nuestra mirada, y eso es como para concluir aún, no debemos poner nuestra mirada en los hombres, ¿no? No podemos poner nuestra mirada aún en esos grandes hombres que el Señor ha dejado aquí en su palabra, que nos nombra cuál era su carácter, cuáles eran sus obras, sus proezas. Debemos de tener claro que todo lo que esos hombres hicieron, que esos hombres eran tal cual como nosotros, pero lo que esos hombres hicieron fue por medio de Dios, que fue el poder de Dios actuando en esos hombres, y eso es lo que debemos de reconocer, que es su misericordia la que les permitió ser y hacer esas maravillas que están aquí datadas en la palabra. Entonces yo quiero animarte en esta noche a que sigas buscando la palabra del Señor, que pongas tu mirada en ella. La palabra dice que ella es nuestra lámpara, que es la lámpara a nuestros pies, que ella es la que alumbra nuestro camino, y nosotros tenemos que dejar que ella sea esa palabra que está instruyendo y que está mostrando el camino, los pasos que debemos de dar, y que esos pasos vamos a tener la seguridad de que si los hacemos conforme a lo que nos dicta y nos enseña la palabra, esos pasos, esas pisadas, ese camino que vamos a tomar va a glorificar el nombre del Señor. David, en el capítulo 21, David escribió un salmo, ¿no? David escribió un salmo, y ese salmo 34. Ese salmo 34 es un salmo especial, porque casi que David ahí está reconociendo su falla, sabe que cometió este error al decir la mentira a Ahimelech, al sacerdote, para que diera algo a cambio, pero también este salmo está diciendo que se ha arrepentido, ¿no? Y que ha visto en Jehová ese lugar donde reposar, donde descansar, ese lugar donde su alma va a ser
glorificado, va a ser gloriado, alegrarse, y donde su confianza va a estar segura, ¿no? Donde su corazón va a estar seguro, confiado en el que el Señor siempre está a cargo, el Señor siempre está dirigiendo y coordinando todo, y solamente debemos de confiar en Él y en su misericordia y gracia, ¿no? Yo quiero en esta noche con mi esposa cantarles este salmo para terminar. Escribimos una alabanza que habla acerca de este salmo, y este salmo nos empieza a mostrar, a enseñar que debemos de depositar realmente toda nuestra confianza en el Señor, que debemos de hacer el bien y apartarnos del mal, y que hay que buscar ese amor, que hay que buscar la paz, que hay que encomendar a Jehová, a Dios, a nuestro Dios, toda nuestra vida. Entonces quiero que nos deleitemos adorando al Señor por medio de este salmo especial. Bendeciré a Jehová, su alabanza en mi boca estará. En Jehová mi alma se gloriará, se alegrará. Busqué a Jehová, y me libró de mis temores. El ángel de Jehová alrededor está de los que le temen. Mi confianza siempre en ti estará, a pesar que la aflicción está. En el justo van, tu oído estará cerca al clamor.
Oh sí, Señor, sabemos que, Señor, tú siempre estás cerca de tu justo, Señor, estás cerca de tu iglesia, de los que confiamos, Señor, en ti. Gracias porque nuestra confianza, Señor, nuestra seguridad, nuestra convicción deben de estar siempre en ti, siempre, siempre estarán, Señor, en ti, a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, Señor. Sabemos que tus ojos siempre están allí puestos, Señor, en los justos, tu oído siempre va a estar allí cerca también a la voz de nuestro clamor, Señor. Gracias por el descanso, la paz que sentimos, Señor, en nuestro corazón, al ser animados por medio de tu palabra y reconocer, Señor, que tú estás en control de todo. Gracias porque nos permites pasar este buen tiempo, Señor, eh, en los cuales podemos ser instruidos por tu palabra y también podemos honrar y glorificar tu nombre por medio de la música, Señor. Gracias por toda la exhortación, la instrucción, la enseñanza, Señor, que traes a nuestra vida por medio de tu palabra. Y pedirte, Señor, que en este tiempo de estar allí en casa, Señor, este tiempo donde debemos acatar las órdenes, Señor, de los gobernantes, Señor. Debemos estar allí en casa, pero debemos estar activos en ti, activos en tu palabra, conociéndote más, Señor, eh, poniendo delante de ti, Señor, el altar de nuestro hogar, Señor, delante de ti el tiempo con nuestra familia de adoración, tiempo de calidad, Señor, tiempo de instrucción en tu palabra, Señor, y como familia, Señor, allí en nuestra casa poder crecer, Señor, contigo. Gracias porque tú tienes todo bajo tu control y hoy podemos descansar con gozo, con tranquilidad, Señor, de que tú harás todo conforme a lo que ya tienes preparado y que solamente nosotros estaremos esperanzados, confiados, Señor, en ti. Gracias por todo lo que nos das. Pedirte que seas tú también teniendo cuidado de nosotros en este resto de noche. Y te lo rogamos y te lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Antes de terminar, yo quería animarlos aún más ahorita para que, si es posible, usted en este día, mañana, en el transcurso de esta semana, pueda llamar a alguien, ¿no? Eh, Alguno de sus hermanos, de sus amigos, pueda darle una palabra de ánimo, incluso pueda mirar si necesitan algo, ¿no? Si requieren algo, o si requieren apoyarse en oración mutuamente en este tiempo de quietud que cada uno estamos en casa. Tratemos de alguna manera de utilizar lo que tenemos como medios de comunicación para animarnos todos, para estimularnos en amor como nos exhorta su palabra, ¿no? Entonces quiero que ustedes tomen este tiempo, un corto tiempo en el cual puedan llamar a alguien y el Señor va a utilizar eso como ánimo para las personas y para nuestra congregación. También quería decirles que por las redes se ha estado compartiendo si alguien necesita algo, si alguien tiene necesidad de comida, tiene necesidad de oración, tiene necesidad de consejo. El pastor ha enviado un comunicado en el cual está dispuesto a escucharlos, a ayudarlos, obviamente nosotros como congregación. Por favor, póngase en contacto con él y estaremos muy atentos pues a lo que requieran y necesiten. Por lo demás, mis hermanos, muchas bendiciones, que disfruten con sus familias, que este tiempo realmente sea un tiempo de calidad especial, de crecimiento con nuestras familias y que lo veamos así, ¿no? Un tiempo de oportunidad, una oportunidad para que con nuestras familias glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios, que hoy nos permite estar en esta circunstancia y que sabemos que todo esto va a ser para honra y gloria de su nombre. Una buena noche y Dios los bendice. Estamos en contacto.